Aprovechando que la luz me parece que está bien y no quiero grabar grandes cosas ni demasiado largas, me he acordado de que antes de terminar el curso me hice en esas jornadas maratonianas y absurdas de permanencia injustificada en el centro. Injustificada porque no hay ninguna razón para estar allí, pero plenamente obligatoria y de obligadísimo cumplimiento. Bueno, pues en ese tiempo en el que no hay que hacer nada, salvo estar, como en un capítulo de Los Simpsons en el que la señora Krabappel, la maestra de Bart Simpson, está castigada igualmente en un recinto parecido. Simplemente estamos recluidos, pero no tenemos ninguna ocupación ni ningún encargo, nada que hacer si hemos terminado todo nuestro papeleo. Pues en ese tiempo lo que me hice fueron preguntas y me anoté unas preguntas, que son estas. Seguramente pueda añadir a día de hoy muchas más preguntas. De hecho, desde luego se me ocurren más preguntas que me han surgido hoy. Por ejemplo, no sé por qué ayer acabé viendo cosas sobre la organización del Lefebvre, sobre la hermandad o fraternidad sacerdotal San Pío X, la Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii Decimi, FSSPX, que es como una videoconsola, y vi que habían expulsado a un obispo. Es decir, se considera que esta hermandad es cismática o algo muy parecido a un cisma dentro de la Iglesia, aunque se le ha intentado quitar hierro, porque bueno, son muchos y han ocupado con K alguna iglesia, algún instituto universitario. Bueno, se consideran cismáticos, pero resulta que hay un cisma dentro de la Hermandad Sacerdotal San Pío X, porque esta división de la Iglesia de curas y de laicos ultramontanos, ultraconservadores, resulta que expulsó a uno de los obispos que le habían ganado, que le habían procurado la consideración de cismática a esta división. Expulsaron a uno de sus obispos por demasiado conservador, por demasiado ultra, porque había hecho unas declaraciones antisemitas y bueno, algo completamente delirante. Y por supuesto que me interesó saber más sobre este obispo, Monseñor Williamson, que fue expulsado de la San Pío X por facha, por ultraconservador, algo verdaderamente digno de estudiarse. Y estoy viendo que curiosamente, claro, como es un obispo británico, pues tiene sentido del humor. No, es muy facha, pero no le falta el sentido del humor, y tenía un blog que estaba presidido por una caricatura suya. Como, bueno, antes he enseñado... Nada, no voy a darle la vuelta otra vez al ordenador. Es fácil encontrar, buscando Dinoscopus, un cruce entre dinosaurio y Episcopus, entre dinosaurus y Episcopus, Dinoscopus. Es el mismo, con su mitra y su báculo, caracterizado como un dinosaurio, con lo cual, bueno, tan facha y tan ultraconservador no será, porque parece que admite la existencia de los dinosaurios, lo cual lo aproxima a un peligroso darwinismo ateo, comunista, masónico, judaico, homosexual, según el parecer, parece ser de Juan Manuel de Prada, que a él estas historias de dinosaurios mutantes les parecen una excusa para quitar a Dios de su papel en la historia, etcétera, etcétera. Bueno, pues se caricaturiza como un dinosaurio. Y he encontrado algo bastante curioso. Bueno, por supuesto, he visto su blog, ahora es privado, solo pueden leerlo los invitados, pero a lo mejor lo tengo cerrado, no pensaba hablar de esto, vi una conferencia suya en español, que en realidad se limitaba a leer bulos y rumores sobre el tercer misterio de Fátima. Y por supuesto que me fui al final, estaba dividido en varias partes, me fui al final donde se le hacían preguntas,
y había una feligresa que decía, bueno, vale, todo esto ya lo sabíamos, lo que nos ha leído, ya lo he leído yo en revistillas y tal. O sea, no pretendía faltar, no pretendía ofender, pero eso es lo que le dijo. Lo que nos ha contado yo ya, yo ya lo he leído en mis revistillas, pero he leído una cosa más interesante, que usted no ha dicho, que también venía en las revistillas, que es que Pío XII, al conocer el tercer misterio de Fátima, vomitó. Y añadía, y me acuerdo muy bien, porque, hombre, claro, como para no acordarse, es una escena que parece sacada de los guionistas de Los Simpson. Es una persona tan buena que haría vomitar de rabia al mismísimo Santa Claus. ¿Quién ha escrito esto? Y es un mono. Bueno, pues un mono también tendría que haber escrito esto del vómito de Pío X, pero es una escena bastante chocante y bastante digna de conocerse su autoría. Me gustaría saber, bueno, a lo mejor al final es un mono, pero le llevan a Pío XII el tercer misterio, el tercer secreto de Fátima, y echa una vomitona encima de un cardenal, echa la pota. Me gustaría saber quién fue el creador de esta historia, o incluso si ha podido ser verdad, que lo dudo, porque no lo he encontrado por ninguna parte, así que a no ser que sea un misterio, un secreto revelado. Bueno, por supuesto que todo lo que decía el obispo ultraconservador en estas conferencias, aparte de no ser suyo y estar sacado de revistillas, por supuesto que es mentira. No hace falta ser un dinosaurio episcopal para mentir. Accidentalmente también lo hizo el padre Loring en unas conferencias entusiastas dedicadas a... Bueno, unas dedicadas al Santo Grial, al vaso con dos asas que hay en la Catedral de Valencia. Eso es hasta, bueno, verosímil. Es hasta verosímil. Desde luego, quien mintió de una manera descarada fue una profesora de León, que dijo que el Santo Grial era el cáliz de Doña Urraca. Se montó ahí un libro y luego un documental que era un absoluto disparate, y se dio en televisión. Lo protagonizó encima, como era una mujer muy modesta, muy modesta, de ella hizo María de Medeiros, una mujer modestísima. Una de sus intervenciones, uno de sus parlamentos, uno de los parlamentos que tiene no la actriz María de Medeiros, sino ella misma, es que su becario que tenía en Egipto le dijo, calla, que tengo un descubrimiento sorprendente. Y ella decía, bueno, que una profesora admita que su becario le hable así, realmente tenía que ser algo importante, porque es inaudito que a una profesora, a un becario, la mande callar por teléfono. Bueno, algo completamente delirante. Luego me he enterado de que además es política y tiene algún cargo del Partido Popular, tiene algún cargo, o ha sido algún cargo electo o no con el Partido Popular. Pero bueno, era desde luego una seña clarísima de por qué la universidad es un desastre y se encamina a la debacle y al declive más pleno, al desastre, a la extinción. Bueno, que un becario hable así a una profesora, porque yo soy profesora. Bueno, el libro era un dislate, era un absurdo, un disparate completo. No han faltado quienes han desmentido todas las traducciones absurdas, del tipo de tomar dos líneas en árabe e inventarse una historia que, por cierto, tiene una fuente literaria que yo veo clarísimamente, que es el Manual de Historia del Arte de Bachillerato que yo tenía, de Palomero, no de Palomino, que sería lo fantástico, estudiar el arte con el teatro de Palomino, no, de Palomero. Bueno, pues ahí se dice que el minarete de la mezquita de Córdoba fue envuelto con un estuche de piedra, y de esa idea del estuche de piedra se sacan que la Catedral de León o San Marcos de León, yo qué sé, es el estuche de piedra de ese. Eso ni está en el texto árabe, se lo han inventado, y además está clarísimo que lo han tomado de un libro de texto, de un manual de bachillerato. Bueno, hay gente muy docta que, vamos, lo podría encontrar con facilidad, pero igualmente quien me escuche podrá encontrar con la misma facilidad que esos disparates han sido desmentidos y que las traducciones no tienen ni pie ni cabeza, y sin embargo se pone en televisión española
se pone en la televisión del Estado, que escucha a la ciencia, que ama a la ciencia, ya sea paleográfica, histórica, la ciencia es importantísima, y por eso se ponen disparates como este. Ni siquiera lo voy a buscar, ¿no? La conferencia del padre Loring sobre el cáliz de Valencia era muchísimo más científica que este documental por una profesora y una muy profesora de la Universidad de León. O sea, quedaron como cagancho en Almagro. Vamos a decirlo claro, la Universidad de León quedó con esto como cagancho en Almagro. Y sin embargo, luego el padre Loring tenía otra conferencia sobre la Virgen de Guadalupe, que eso ya sí que no es verosímil, porque a diferencia del caso del cáliz de Valencia, de la Catedral de Valencia, que es más, algunos de los que han desmentido el documental sobre la Catedral de León y el cáliz de Doña Urraca han dicho que directamente es absurdo y anticientífico hablar de Santo Grial como una cosa. Pongamos que puede haber varias cosas a las que se puede llamar Santo Grial, efectivamente. La copa de la cena, que es muy difícil que se quedaran con ella los apóstoles, porque estaban de prestado. Habían alquilado un salón y, bueno, alquilado no lo sé, porque la manera de encontrarlo es que Jesucristo les dice, bueno, cuando tú entres en la ciudad, te encuentras a un tío con un burro y ahí preguntas y ahí nos quedamos. La vajilla no era suya, en todo caso. Me resulta muy raro que alguien hurte la vajilla de un sitio en el que están de prestado y no queda claro si están pagando el alquiler del salón o no. Y además, es que dicen, no, es que nos llevamos un recuerdo importante porque en este cáliz ha instituido la Eucaristía y además ha sido la última cena. En el momento de la última cena, ellos no saben qué es la última cena. O sea, como recuerdo de la última cena, es que no saben qué es la última cena, aunque algo deja caer Jesucristo, alguien me entregará, todo, vale, sí, pero puede ser la típica cosa que dice el maestro para que todos preguntemos, no, maestro, no va a pasar nada. Los apóstoles no saben en ese momento qué es la última cena. Y en el momento en que lo saben, ya es tarde para volver y robar la vajilla. Y además de eso, sí, es que instituye la Eucaristía. Bueno, yo creo que en ese momento tampoco tienen claro que está instituyendo la Eucaristía. De hecho, hasta un milenio y medio después se sigue discutiendo, Lutero con el Colampadio, hasta qué punto aquello era la institución de la Eucaristía y no de un símbolo, no de un mero símbolo. Así que no hay ninguna razón para que los apóstoles se queden con la copa. Y el dueño de todo aquello seguramente ni se enteró de la movida que había allí. Muy difícil, es muy difícil que la copa auténtica se guardara. Puede ser también que los cristianos se instituyeran como símbolo, intentaran recuperarla, algo se montaran para recuperar el llamado grial por la gesta francesa. Bueno, podría ser efectivamente que alguna reliquia o varias reliquias se reconocieran a lo largo de los siglos como una copa de la Santa Cena. Bueno, podría haber existido, y a eso sí que podríamos llamar grial, y eso podría estar perfectamente en Valencia. Tampoco neguemos de una manera tan categórica. Ahora bien, de la Virgen de Guadalupe sí que quedan documentos, quedan de sobra documentos, quedan documentos más que suficientes para negar cualquier tipo de milagro, porque el propio obispo Fray Juan de Zumárraga, al que se le atribuye el reconocimiento del milagro, dice en su catecismo, pregunta ¿por qué Dios no hace milagros en esta época? Porque no son necesarios. O sea, el propio obispo, que se supone que es testigo de este prodigioso milagro, dice en su catecismo, que son las cosas que manda creer a sus fieles, a la feligresía, dice allí que en este tiempo ni hay milagros ni hace ninguna falta, porque Dios ya ha hecho bastante en tiempos pasados. ¿Por qué en este tiempo no hay milagros? Porque no hacen falta. Y además que consta el documento el contrato de la pintura de la Virgen de Guadalupe, y además hay testimonios de la Inquisición hacia 1550, hablo muy de memoria,
que dicen que esto es preocupante porque aquí los indios están empezando a venerar de una manera extraña esta imagen y dicen que es milagrosa y pues no hay nada de... no hay tal cosa. O sea, la Inquisición sabe perfectamente que la imagen no tiene nada de particular ni de extraordinario. Bueno, pues el padre Lorin empezaba ahí a contar que dentro de los ojos de la Virgen se ve al obispo Fray Juan de Zumárraga, un criado negro. Todo eso son cuentecillos, al igual que esta revistilla que está contando el obispo Richardson, claro, con el agravante, con la circunstancia agravante o agravada, de que lo hace para calumniar a la Iglesia, porque dice que ese tercer secreto de Fátima, sí, lo he medio borrado todo, ese tercer secreto de Fátima consiste en que la Virgen dice que el Papa será un apóstata, etcétera, etcétera. Y eso no es lo que dice el tercer secreto de Fátima. El tercer secreto de Fátima lo que decía era que Sor Lucía había visto, o había soñado, o había imaginado, lo que fuera, el Papa Benedicto XVI hizo un comentario teológico y dijo, bueno, primero que son cosas que pertenecen al pasado, segundo que vamos a hacer una interpretación teológica, no una interpretación escandalosa, tercero, no enumera él así estas cosas, pero yo lo saco de su comentario, que Sor Lucía ha sacado las cosas de lo que ha visto, de estampas religiosas, etcétera. Entonces vamos a hacer un comentario teológico sobre algo que es una cosa que cuenta Sor Lucía a base de cosas que ella ha visto en la literatura y en la imaginería religiosa. Bueno, el secreto consistía en que el Papa y detrás de él sacerdotes, obispos, etcétera, estaban caminando por una ciudad en ruinas, que estaba en una montaña, subían una montaña e iban, no una montaña velluda como la de un poema de Rosa Chacer, que es impactante como una pedrada, una montaña velluda. Bueno, no necesariamente velluda, una montaña, llegan a una ciudad en ruinas, pasean por las ruinas, hay cadáveres, hay edificios medio destruidos y en la cima hay una cruz hecha con dos leños, muy parecida a la de ese cuadro de Cristo destruye su cruz que tanto nos recordó al magisterio de Francisco I, Cristo destruye su cruz, de uno de los muralistas mexicanos. Bueno, pues claro, en el sentido de Cristo destruye su cruz porque ya no hace falta, como Wittgenstein habla de retirar la escalera cuando ya se ha subido, ya no hace falta. Esto tiene que ver con por qué no hay milagros en esta época, porque ya no hacen falta, como decía el obispo Fray Juan de Zumárraga. Bueno, están llegando a la cruz, pero entonces les disparan con balas, con flechas, y el Papa, o lo que evidentemente sí es un hombre, es el Papa, vale, es el Papa, y los obispos mueren y la sangre de los mártires se derrama. Y bueno, Juan Pablo II, cuando le pegaron un tiro en la plaza de San Pedro, en la plaza de San Pedro del Vaticano, que está muy lejos de estar en ruinas, está desde luego muy lejos de estar en ruinas, pero bueno, cuando le pegaron el tiro y estaba convaleciente, pidió que le llevaran el tercer misterio de Fátima, porque entendió que se había de alguna manera cumplido y lo había identificado, y que era la Virgen, la mismísima Virgen, la que había desviado la trayectoria de la bala un poco para que no se cumpliera exactamente aquel secreto. Con lo cual el obispo Richardson está mintiendo de una manera bestial. Entonces, mi pregunta ¿cuál era? Esto parece la típica microconferencia dentro del turno de preguntas de una conferencia. Mi pregunta ¿cuál era? ¿De dónde sale eso de que el Papa Pío XII vomitó al conocer el tercer misterio de Fátima? Por supuesto, mi pregunta clásica también es ¿a qué cuento hace referencia Ernesto Sábato cuando habla de un cuento de Avierchenka o de Chekhov, en el que un hombre muy modesto va a un banco y quiere ingresar una suma ínfima de dinero, pero no lo entienden bien y acaba pasando ventanilla tras ventanilla, acaba pasando por todo el banco hasta llegar al despacho del director, y entonces se sienta ante él y tiene que confesar que ha venido a ingresar unos 20 rublos.
No sé qué cuento es ese. Me he leído todo lo que hay en lenguas occidentales, creo, de Chekhov y de Avyerchenka en cuanto a narrativa, y no he encontrado ese cuento. Puede que no sea ni de Chekhov ni de Avyerchenka, puede que sea de cualquier otro humorista ruso, y por eso Sabato los confunde. Tendría lógica. Bien, mis preguntas, las preguntas que me hice en el instituto eran: ¿por qué el rey es rey y no es rey el legítimo sucesor del Imperio Romano, aunque este pueda ser el propio rey, por la venta del título a los reyes católicos por Andrés Paleólogo? Ah, vaya, tengo... no es una respuesta, es una repregunta, porque la corona actual viene por adición de reinos y señoríos, y no por sucesión del Imperio Romano. Bueno, claro, ciertamente, es una respuesta. Es una respuesta, pero que entraña otra pregunta. Porque la corona actual viene por adición de reinos y señoríos y no por sucesión del Imperio Romano, del Imperio Galo-Romano, ese gran olvidado, ni del reino visigodo. Con lo que la pregunta tiene que descomponerse en otras muchas. ¿Por qué es rey de Valencia? Aunque exista absurdamente un duque de Valencia, que los valencianos dicen que no tendría que existir, y con buena razón, con buena lógica. ¿Por qué el rey es rey de Valencia, de Sevilla, señor de Molina, etcétera? Y a su vez revierte esta pregunta en la cuestión de por qué existen estos reinos y señoríos. Si nos vamos a Andújar, los derechos vendrían porque Alfonso VII luchó contra los andújareños, que según el poema que lo canta en latín, invocaban a sus ídolos, Baalim, y el señorío de la ciudad pasó brevemente del rey de Castilla al rey de Armenia la Menor, que lo era y podía igualarse con el de Castilla porque procedía de una mujer con cola de serpiente, como los soberanos antiguos chinos. Ir estableciendo el origen del poder real o feudal de cada tierra de España, o de lo que algún día fue España, depararía razones similares, y no menos razones sabrosas y fantásticas hallaríamos en el poder foral, municipal y autonómico. Otra pregunta: ¿por qué yo cobro notablemente menos que un profesor que desempeñe mi misma labor en el País Vasco? O que un profesor que desempeñe mi misma labor en La Rioja, Canarias, Navarra, Ceuta y Melilla, Galicia, Baleares, y en realidad que en todas las demás comunidades autónomas y en los antiguos reinos de España. Bueno, quizá en los antiguos virreinatos, no tanto, en el virreinato de Cataluña desde luego, pero bueno, no sé si en el virreinato de Nueva Granada, seguramente no. ¿Es porque aquí la vida es más barata? ¿Cómo no va a serlo, si se empobrece a las clases que podrían hacer fluir el dinero? Otra pregunta: ¿por qué es un sacrificio aceptable dejar que mueran eventrados los niños en Ucrania? ¿Qué bien mayor e irrenunciable se persigue con eso? ¿Es por la libertad? ¿Por una sanidad de todos para todos en los hospitales que están siendo bombardeados, de todos para todos lados? ¿Por una educación universal, exclusivamente en ucraniano, por supuesto, y sin textos de traidores como Gogol, Bulgakov o Makarienka? ¿Para que puedan votar en un futuro a los partidos que quieran, menos a los 11 que están prohibidos, menos a esos 11? ¿Es por una bandera y un escudo? ¿Es por la madre patria de su monumento gigante, que es la madre Rusia con el escudo de la Unión Soviética? ¿Es por los intereses económicos que se están desintegrando a marchas forzadas? ¿Es porque Estados Unidos sigue a deshora el dictamen de Publio Cornelio Escipión Nasica Córculo y prefiere vivir en una permanente economía de guerra contra un enemigo eterno? Otra pregunta: ¿por qué Vox no habrá triunfado en Andalucía? ¿Será por haber actuado como el típico cardenal viejo que se sabe odiado del pueblo y de los otros cardenales, pero sabe que será papa y al final no es papa y se jode? ¿Por qué han actuado con el secretismo del Mikado y la sublime puerta del papa joven de Sorrentino antes de ser papa y aún antes de ser fraile y aún antes de ser cocinero? ¿Por traer, quizá, a dar gritos a una plaza de toros a una neofascista desequilibrada y amargada a la que Alessandra Mussolini ha adelantado por la izquierda? ¿Por haber presentado el modelo de Barbie y Madelman folclórico como los señoritos en la feria? ¿Por qué, otra pregunta,
Las izquierdas se habrán hundido en Andalucía. ¿Será por meter de tapadillo a Delcy Vargas y a Brahim Gali, por mantener a Fernando Simón, por regalar el Sáhara a cambio de un móvil, por el referéndum del chalet con piscina, por la democracia interna bolivariana, por pegar a policías, por delitos contra los trabajadores, por predicar ecologismo desde el Falcon y moralina entre putas y coca, por el plagio académico, por vender armas a Arabia Saudita y regalarlas a Ucrania, por pactar con Qatar y con Bildu, por compartir secretos acaso hecho y sin querer, porque el buenazo de Juanma nos quita un poco menos de lo que no nos debería quitar y nos da un poco más de lo que no nos daba el PSOE, pero tampoco nos va a pagar como a los profesores del País Vasco. No nos volvamos locos. O porque Juanma es un tío muy cercano y campechano y a quien no le gustaría tomarse unas cañas con él. O es, como dice Adriana Lastra, cuyo verbo es todo amor y abrazos dialécticos, porque el PSOE ha sido como el príncipe feliz de Oscar Wilde y ha acabado hecho unos zorros por dar todo lo que tenía. Y si dio todo lo que tenía, ¿por qué yo cobro menos que un profesor en el País Vasco?